Gente, el día de hoy os traigo un vídeo de la mano de Madrid Proyecta, una de las mejores webs sobre los proyectos del área metropolitana de Madrid. Y es que queremos traer algo muy especial para el vídeo, así que quedaos hasta el final para verlo. Estaremos hablando de un proyecto titánico de nivel internacional de que ya hemos hablado en el canal en anteriores ocasiones. Ya está aprobado, ya es una realidad. Hoy daremos avances y noticias del proyecto, además de una sorpresa. Aquí está el futuro de Madrid. Aquí está Madrid Nuevo Norte. La ubicación para lo que se quiere desarrollar no puede ser mejor. Estamos hablando de más de 2.350.000 metros cuadrados y de casi 6 kilómetros de largos, situado al norte de la capital española, a 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Barajas, que junto a la estación de Chamartín de alta velocidad y cercanías y a otros transportes públicos la convierten en una de las zonas mejor comunicadas de Madrid. Pero esta estación también ha creado problemas para los habitantes de la zona. La gran cantidad de vías y la acumulación de basura, además de los solares abandonados y parkings, han dividido la ciudad en dos. Estaremos hablando de uno de los tres ejes centrales que articulan Madrid Nuevo Norte, donde se justifica la necesidad de este proyecto. Como estamos comentando, el proyecto resuelve el problema que crearon las playas de vías sobre la construcción de la estación allá por el 1967, que además se ha ido expandiendo como un tumor. La solución del proyecto es la más lógica y la que ha dado los mejores resultados en las grandes capitales, en proyectos como los de Hudson Yards en Estados Unidos, por ejemplo, o Shenzhen en China. Esta vez más similar, con un gran parque central y edificios públicos junto a él. La propuesta ha sido adaptar las soluciones al proyecto, con la creación de un enorme parque central de 3 hectáreas sobre las vías, es decir, el tamaño de 13 estadios de fútbol, del estilo parque soterrado, como ya se hizo en Madrid Río, con hasta 1,5 metros de grosor. Faltaría aún mucho más detalles de cómo será el diseño del parque, pero por su tamaño sería uno de los más grandes de la capital. No solamente tendremos este parque central, sino que también otras zonas aledañas serán soterradas y convertidas en zonas verdes, y en la parte de las tablas se optará por la construcción de 4 puentes que permitirán el paso rodado y facilitará la conexión con el barrio de Fuencarral. También se construirán hasta 13 kilómetros de carril bici en toda la actuación. El siguiente eje es la creación de un megahub público de transporte, que permita a los ciudadanos moverse de la forma más eficiente posible. En concreto, el proyecto se centra en la estación de Chamartín, una estación de alta velocidad que aglutina varios sistemas de transporte como el gran intercambiador, AVE, metro, mercancías y bus. Será una reforma por completo de todo el complejo, ya que tiene más de 50 años, y pasan actualmente por ella unos 21 millones de pasajeros que la desgastan, y más cuando se termine este proyecto. Se convertirá en una de las estaciones más grandes y modernas del mundo. Pero esto lo veremos más tarde porque hay nuevas noticias muy interesantes. Se completará este hub de transporte con 3 modernas estaciones de metros que han sido estratégicamente situadas junto a las estaciones de cercanías. Y el tercer eje del proyecto es el llamado Centro de Negocios de Chamartín, según la propia documentación. Este será uno de los 3 ámbitos del proyecto, ya que es tan grande que está dividido para permitir una mayor flexibilidad en su desarrollo. Vamos, como cuando comes carne, que mejor cortarla en trocitos para masticarla. Además de que cada zona tendrá sus características y diferentes normas urbanísticas. Por lo tanto, cada uno tendrá sus necesidades. El primer ámbito, el de las Tablas Oeste, sería una expansión del actual barrio de las Tablas. Consta de 3.000 metros cuadrados, Malmea San Roque, que será el que aglutina casi toda la vivienda, con 1 millón de metros cuadrados, y por último tendremos el ya mencionado Centro de Negocios, la joya de la corona. Y será sin lugar a duda uno de los mejores distritos de negocio de Europa, con casi 8.000 metros cuadrados. Esto será un total cambio del rumbo del urbanismo madrileño, y se podría convertir en una gran fuente de empleo en la capital. Pero los renders que hemos visto hasta ahora no son ni van a tener que ver con la realidad del proyecto, dado que no existe ningún diseño para los edificios ni las calles. Para poder profundizar más en estos ámbitos con más datos y que vosotros también podáis, hemos preparado una gran sorpresa. Y es que usando la documentación oficial y con la máxima rigurosidad, hemos creado una maqueta 3D virtual accesible para todos vosotros desde el link de aquí abajo en la web de Madrid Proyecta. Lo primero que destaca es la presencia de todo el conjunto y el tamaño de todo el desarrollo. Es enorme, así que vayamos ya entrando en los ámbitos para aclarar dudas. Tendremos al este el más pequeño, el de las Tablas. Tendrá varios edificios de oficina junto a la M30,
que serán los primeros edificios que encontramos. Más al norte encontraremos varias viviendas de baja densidad, de 50 metros como mucho, y con ciertas dotaciones. Parte de estas viviendas serán protegidas. Todo ello, como no, rodeado de zonas verdes y parques. Más interesante es el barrio de Malmea, que aglutinará casi toda la vivienda, que es relativamente poca en todo el proyecto. Se construirán cerca de 11.000 viviendas, una cantidad raquítica si la comparamos con otros proyectos del sur de la propia capital. El ámbito se vertebra sobre una nueva avenida, Agustín de Foxa, que entierra a la Castellana, tal vez un error que en otras iteraciones no pasaba, delimitado al este por Antonio de Cabezón, y al otro lado por un eje verde que irá de punta a punta, con grandes parques en el camino. Será un barrio muy completo, con dotaciones como nuevos centros de salud, de educación, de tercera edad y deportivo, junto a un mix de transporte público con estaciones de metro y bus, entre otros. Encontraremos un patrón de calles muy regular, con gran densidad en los cruces, e intercalación con vivienda protegida y asequible a la gran mayoría en cuanto a precios. Más lujoso, innovador y caro será el distrito de negocios. Un barrio totalmente rompedor, en altura, más moderno, conectado, inteligente y verde. Hay que tener en cuenta que casi un 80% de los suelos del proyecto serán públicos, algo que no pasa en otros barrios. Esto es gracias al nuevo parque de 13 hectáreas del que ya hemos hablado que se construirá. Al final de este parque se encuentra una enorme parcela, también de uso público, donde hoy se encuentra un enorme descampado. El uso de esta parcela no está claro, pero podría convertirse en un elemento central del proyecto. Enfrente, la gran estación de Chamartín. Hablaremos de ella más tarde porque la reforma será de gran importancia. Pero a lo que venimos realmente es al nuevo Skyline. Al ser una maqueta final plano de ordenación aprobado, las alturas están muy bien representadas, aunque orientativas a la espera del diseño final. Un lugar donde se priorizan las empresas y el trabajo cualificado, siendo uno de los distritos de este tipo más grandes de Europa, gran generador de riqueza. Haciendo un repaso por las alturas, tendremos al sur la torre principal, de 70 plantas, convirtiéndose en la torre más alta de la Unión Europea. Su altura está incluso restringida por la cercanía al aeropuerto, siendo la cota final de la torre de 330 metros, es decir, un megatal. La siguiente torre tendrá unas 42 plantas y unos 196 metros. En la siguiente manzana, cota máxima 310 metros, nos encontraremos con una torre de 216 metros, 45 plantas, una pequeña torre de unos 135 metros, 27 plantas, y finalmente otra de 55 plantas, 265 metros, superior incluso a las 4 torres. La siguiente manzana tendrá otras 3 torres de 40 plantas, 192 metros, 30 plantas, 140 metros y 50 plantas, 240 metros. Al otro lado del parque tendremos un solo rascacielos de oficina de unos 162 metros, junto a dos menores de unos 120 metros, con lo que finalmente se construirán 7 rascacielos, duplicando el número actual de la capital. Para no estructurar esta zona en una ciudad dormitorio, se intercalan viviendas junto al parque, en torres similares a las de la isla de Chamartín, de entre 21 y 25 plantas, o sea que casi 100 metros. Y todo esto con la cercanía a los nodos de transporte, como la primera estación de metro, que es la prolongación de la línea 10, y un intercambiador, además de otras dotaciones, como por ejemplo la recogida de basura neumática o el uso de señales inteligentes, wifi o recarga de coches. Y ahora, otra de las preguntas que he visto mucho en el canal. ¿Qué avances han habido? El primero de ellos es con referencia a la estación de Chamartín. Así que hablemos un poco de la reforma. Y es que he escuchado que esta reforma solo será una expansión, pero realmente será una reforma por completo. No solamente se expandirá hacia el oeste, donde actualmente se encuentra una sede de correos, y las llamadas caracolas, que serán demolidas totalmente, pues según la planificación, parte será de la estación de Chamartín y el otro lado habrá edificios. Por lo tanto, también será demolido un enorme edificio de correos, actualmente sin uso, pues se pensó para mover mercancías por tren, pero actualmente está desconectado de la red y se superpone con parte de las futuras vías. Por último, lo que es un parking, que será donde suponemos que se ampliará el vestíbulo de la estación, y el hotel de Chamartín podría ser finalmente demolido o reformado, al igual que todo el conjunto, con un diseño que parece ser que nos sorprenderá. Y la buena noticia es que ya se está licitando por valor de, ojo, 24 millones, al ganador del concurso internacional, que aún no se conoce, pero sí a los finalistas, que son
un estudio IB 720 Arquitectura. Aquí estaremos mostrando pues unas imágenes de algunos de sus proyectos para que os hagáis una idea de lo que hace esta gente. También tendremos a Luis Vidal Arquitectos, Soto de Moura Arquitectos, Rubio Arquitectura, el estudio de Zaha Hadid, Idom Arquitectura, Foster y Partners junto a Junquera Arquitectos, Bentem Crubel Arquitectos, y Estudio Herreros, entre otros. La siguiente fase está presupuestada, como he dicho, en 24 millones, que recibirá el estudio ganador para terminar de redactar el proyecto. Lo que sí conocemos son algunos de los datos de la futura megaestación. Para empezar, la nueva terminal contará con hasta 31 vías, de las 22 actuales, por donde se esperan unos 42 millones de pasajeros al año. También sorprende otro dato, y será que incluirá unos 180.000 metros cuadrados de oficinas y comerciales. Esto es una gran cantidad que puede confirmar que se levanten otros edificios de oficinas de gran altura. Estos edificios podrían ser las futuras sedes de nuevas empresas gracias a la liberalización del servicio de transporte. Tanto interiores como exteriores y conexiones serán totalmente renovadas, siendo en definitiva una de las mayores y mejores de Europa. El presupuesto es de entre 800 millones y 1.200 millones de euros, incluso podría irse a más. ¿Pero esto lo vamos a pagar todos? Bueno, Adif ha llegado a un acuerdo por la venta de los terrenos a la promotora en valor de 1.300 millones, por tanto, se espera un saldo en positivo en las arcas públicas. Definitivamente lo que más nos importa son los plazos, y es que la gente piensa que una vez aprobado está todo terminado y todo está listo para construir, pero la realidad es para echarse a llorar. Lo más oficial que tenemos de plazos es el documento que se aprobó en mayo de 2019 con la aprobación final, después de varias aprobaciones por varios organismos. La ejecución del proyecto tardará otros 5 lustros, en 2044 según este calendario. Pero estos son plazos estimados, ya que todo dependerá de la demanda y del estado del mercado inmobiliario en Madrid. Actualmente nos encontramos en la línea de horizontes, justo al año, donde sucederá lo más importante, la puesta en marcha de las juntas de compensación. Estas juntas repartirán las parcelas según la participación de las empresas que componen el promotor, es decir, BBVA, San José Constructora y Merlin Properties, por ahora. Una vez se conozca la participación, será cuando ya podremos empezar a hablar de plazos y diseños más definitivos, pues Merlin es un promotor internacional de oficinas. BBVA seguramente termine vendiendo su participación. La estación de Chamartín espera haber terminado su diseño en septiembre, haremos vídeo. Finalmente tendrá un plazo de 6 años para las obras, unos 72 meses según el contrato. Estas obras se ejecutarán en paralelo a otras de ampliación de andenes que ya están en ejecución, además de las obras de cubrimiento de las vías para la construcción de los parques, que se espera que empiecen antes de mediados de año. Lo más seguro es que el pistoletazo de salida sea cuando DCN invierta la primera cantidad de dinero, que según las noticias recientes será de unos 216 millones de euros, que serán invertidos para empezar a urbanizar, que es lo primero que se deberá hacer, es decir, construir las calles, carreteras, alumbrado, canalizaciones, etc., para después empezar a edificar. Esto sería la parte amarilla, pero tampoco es necesario completar todas las urbanizaciones para empezar a construir, por lo tanto todo podría empezar mucho antes. A diferencia de otros proyectos, este está impulsado por la iniciativa privada, por lo que las empresas buscarán construir lo antes posible para maximizar beneficios. Aseguran en noticias recientes que para inicios de primavera podrían iniciar los trabajos para construir esta losa, tapando finalmente las vías. Aunque algo que indica que Madrid Nuevo Norte ya ha empezado es el inicio de la mejora de la M30, que permitirá unir mejor este nuevo distrito financiero. 130.000 empleos, talento, innovación, 20.000 millones de inversión privada y pública, nuevos transportes para toda la ciudad. Esto es lo que propone Madrid Nuevo Norte. Ahora el reto es hacerlo realidad y adaptarlo a las personas. No olvidéis que podéis ver la maqueta por vosotros mismos en el enlace de la descripción. Este vídeo ha costado mucho, así que si queréis más, suscribíos y nos veremos en el próximo.
Adiós.